junto con Jorge Ñacato y Clever Chica. Para mí es un honor darles la bienvenida aquí al Palacio de Gobierno y podemos comenzar cuando ustedes deseen. Muchas gracias, señor presidente, por darle a usted una acogida, el acceso a la comunicación radial del país. Aquí estamos haciendo historia dada a su trabajo, a sus propuestas de campaña y a sus respuestas a la misma. Ayer ha sido un día histórico para la clase trabajadora, especialmente, señor presidente, y con el debido respeto que usted se merece, señor presidente, los viejos, nuestros abuelos, dijeron alguna vez: has desvestido a un santo para vestir a otro. ¿Y por qué hago esta comparación, señor presidente, con todo respeto? Porque si es verdad, los trabajadores, los obreros que ganan $400, hoy, a partir del 1 de enero del 2022, dada su propuesta de campaña que ha cumplido, van a ganar $425, pero además, ya afinando el lápiz, serían $34 y un poquito más de centavos mensualmente que ganaría un obrero, un trabajador que hoy gana $400. Señor presidente, la preocupación de los sectores productivos, llamemos bananeros, llamemos el sector de la construcción, el sector turismo, ¿cuál sería a esos empresarios, señor presidente? Bien, en primer lugar hay que reconocer que esta es una decisión que implica un gran esfuerzo por parte del sector empresarial, pero es un beneficio justo que le corresponde al sector de los trabajadores, porque vea usted, en el año 2021 el incremento fue de 0, ahora estamos aumentando $25, que equivale al 6,25% de incremento, y es ese 6,25 el más alto en los últimos 8 años. Ahora, en el año 2020 fue un año complicado por la pandemia. Hubo hasta leyes que redujeron el salario de los trabajadores momentáneamente. Yo creo que una vez que la economía se va normalizando, va a haber un crecimiento económico este año del 3,5%. Es justo que la clase trabajadora reciba parte de esos beneficios a través de un incremento salarial real que le va a permitir un mayor poder adquisitivo. Señor presidente, buenos días, señor presidente, gracias por la invitación. Es un gusto compartir con usted en la casona gubernamental. Respecto de este anuncio, como dice Clever, histórico para el país, de un incremento de $25 al salario básico unificado que entrará en vigencia desde el 1 de enero, ¿ha habido ya, previo a su anuncio presidencial y que ahora ya es una realidad, advertencias, si se quiere, del sector empresarial, indicando que uno del impacto más negativo, si se quiere, sería el desempleo o la estancación del mismo? ¿Cómo responderles a los empresarios que están preocupados por este tema, presidente? El empleo es producto de la generación de inversión. El empleo no es producto de que sube si bajamos los salarios y baja si aumentamos los salarios. El empleo depende de la variable de inversión. Nosotros hemos propuesto un portafolio de $30.000 millones de inversiones para los próximos 4 años de gobierno. Y eso hará que se incremente el empleo en el Ecuador de manera importante. Aspiramos sean 2 millones de empleos. Ahora fíjese usted que en los primeros 4 meses de mi gobierno se han logrado crear 275.000 empleos nuevos, que equivale a la mitad de los empleos que se perdieron en el año 2020 producto de la pandemia. Empleo pleno. Empleo pleno, empleo adecuado. Ajá. Ahora, este incremento salarial es un incremento justo con la clase trabajadora. Ellos sufrieron mucho en la pandemia. No se les aumentó el salario en el 2020. Es más, para determinados sectores se redujo el salario básico
lo cual significó un impacto muy duro para la familia ecuatoriana. Lo que estamos haciendo hoy es compensando esos sacrificios que hicieron durante el 2020 y poniéndole rostro humano a la reactivación económica, porque no podemos vivir solo de indicadores de decir crece el 3,5% y la clase trabajadora que nos diga, ¿y a mí qué me toca? Bueno, ahora les ha tocado un incremento del 6,25%. Frente a una inflación del 1,8%, hay un incremento real de salarios de aproximadamente 4,4 puntos porcentuales en términos reales, lo cual implica mayor poder adquisitivo para la clase trabajadora. Hay que pensar, y hay que decirlo claramente, señor presidente, que hay 22 grupos empresariales o sectores donde casualmente se afecta al salario básico unificado, porque los empleados o trabajadores del sector público están en el sistema o contemplados en la LOSET, pero en cambio los obreros, los trabajadores del sector público sí están amparados al Código del Trabajo, como estos 22 sectores empresariales, que usted acaba de decir un término y lo he escuchado varias veces, el rostro humano, y eso, conociéndolo usted, eso se está practicando. No así con ciertos empresarios que se aprovecharon en el año 2020 de dar la desocupación a empleados que tenían 20, 22 años laborando en esas empresas y que finalmente ya la Corte Constitucional falló y no les va a dar la liquidación como corresponde. Ahora es importante, señor presidente, hacerle el seguimiento al cumplimiento del Código de Trabajo a todos los trabajadores que vienen afectados positivamente con este incremento. Pero por otro lado también hay que cuidar, señor presidente, por ejemplo, esto es exponencial, este incremento de $25, porque el Seguro Social se beneficia ahora. Entonces hay que tener ahí cuidado con las autoridades del Seguro Social, porque hoy los afiliados activos y pasivos nos quejamos, por ejemplo, que no hay medicinas en los hospitales del Seguro Social. Vea, Clever, el mayor cuidado que hay que tener es con la economía de la familia ecuatoriana. Siempre lo dije y lo repito ahora. Vea lo que sucede con el incremento salarial. Es de $350 al año. Si hay padre y madre trabajando en la familia, es un incremento de $700 al año, que es una cantidad significativa. Estoy consciente que implica un sacrificio para el sector empresarial, estoy consciente de eso, pero bien vale la pena ese sacrificio para mejorar la calidad de vida de aquellos que impulsan con su esfuerzo, con su dedicación diaria, levantándose en las madrugadas para llegar puntual a su trabajo. Ellos ayudan a impulsar la economía ecuatoriana y es hora de un reconocimiento como lo hemos hecho nosotros, porque es el incremento más grande en los últimos 8 años. Sí, señor. 8 años. El mayor porcentaje fue en el 2015 con el 4,12%. Ahora estamos en el 6,25% con una inflación de apenas el 1,8%, lo cual el incremento del salario real es de aproximadamente 4 y algo más de puntos porcentuales. Presidente, hay ciertos analistas políticos que piensan que la decisión de un incremento de $25 al salario básico unificado es tomada más en base de cuestiones políticas más que técnicas, muy en particular para desactivar las movilizaciones que anunciaron ya hace pocos días los trabajadores de distintas centrales sindicales del país y que ellos dicen que van a mantenerse en movilizaciones mientras no se cumpla lo que establece la Constitución, que es llegar al costo de la canasta básica familiar que sobrepasa los $700, presidente. Mire, yo creo que hemos hecho un aumento salarial acorde con la situación técnica del país, pero también cumpliendo con un ofrecimiento nuestro de campaña.
Recuerde usted que allá por el año 2020 yo ofrecí precisamente el incremento salarial de 400 hasta 500 dólares de manera gradual. Por lo tanto, esta es una decisión que obedece a esa propuesta de campaña que la estamos cumpliendo, que es una decisión de carácter técnico, que es popular, no populista, y que no obedece a ninguna presión de ningún grupo social, de ningún sindicato, ni de ningún líder de aquellos que se oponen a todo, porque están ya preparando su campaña electoral para el año 2025. Ahora, vamos a hablar de las compensaciones, señor presidente. Usted conoce muy bien de esto. El sector bananero alberga muchos trabajadores con 400 dólares. El sector cacautero, el turismo, el sector de la construcción. ¿Qué le podemos decir a esos empresarios? Cuando hablamos de competitividad, no solo podemos tomar el salario como uno de los indicadores, sino que hay que ver todos los elementos que componen la competitividad. Por ejemplo, las tasas de interés en el Ecuador están bajando. Ahí tiene usted una compensación. Están bajando las tasas de interés. Por otro lado, estamos trabajando tratados de libre comercio para ampliar mercados, precisamente al banano, al camarón, al cacao, al café, a las flores. Y esto va a implicar también un incremento de ventas, un incremento de actividad económica de esos sectores y, como usted llama, una compensación frente a un esfuerzo que yo reconozco que ellos harán a efectos de financiar este incremento salarial. No hay duda que se trata de un esfuerzo del sector empresarial, pero es un esfuerzo justo, es un esfuerzo que responde a una justicia social con sectores importantes de la sociedad ecuatoriana que contribuyeron con su sacrificio durante la pandemia y que es hora de compensar con una mejor economía familiar. Presidente, esos incentivos que permanente piden los empresarios, está contemplado también, entendemos, en la ley tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley y que ha generado mucho debate en el país. ¿Cuáles son precisamente esos incentivos que a través de este documento pueden en algo paliar lo que ahora es una decisión tomada del incremento salarial? En primer lugar, esa ley llamada de estabilidad tributaria y sostenibilidad fiscal post-pandemia COVID-19 es una ley que no toca al 97% de los ecuatorianos, o mejor dicho, corrijo, reduce los impuestos para el 97% de la población. Y a ese 3%, que es el grupo más adinerado, es aquellos a los que se les pide una contribución necesaria para lograr la estabilidad fiscal, lograr la estabilidad para la inversión y lograr el crecimiento económico. Pero a la gran mayoría de la población ecuatoriana hay una reducción del IVA en, por ejemplo, pañales, en artículos de sanidad femenina. Se elimina el IVA, por ejemplo, en vehículos eléctricos. Se reducen impuestos como el impuesto al RICE para hacer mucho más fácil la labor y la actividad de la pequeña empresa y de la microempresa. Tiene esa ley algunas reformas importantes a la ley de hidrocarburos que va a permitir la duplicación en el mediano plazo de la producción petrolera, que a su vez va a ayudar a la sostenibilidad fiscal. También tiene reformas a la ley de telecomunicaciones. Por ejemplo, reduce el ICE para los planes celulares. Hoy ya las empresas de telefonía celular están anunciando la reducción de sus tarifas sobre la base de la reducción de estos impuestos. Por lo tanto, tiene atractivos importantes la ley que apuntan a beneficiar al 97% de la población. Y sí, es cierto, a ese 3% más adinerado, a ese 3% se le pide una contribución adicional para poder atender los gastos de la pandemia. Señor presidente, indudablemente un incremento de salarios
estimula la demanda agregada. Por otro lado, los indicadores de las ventas, del movimiento comercial en el país, hay una diferencia enorme entre el 2020 y el 2021. Imagínese usted el crecimiento económico que fue negativo casi en 8% el año pasado, hoy ya estamos superando casi el 3% del Producto Interno Bruto. Las ventas en relación al año pasado, en el periodo hasta octubre, se han superado casi en el 27%, es decir, la economía se ha reactivado. Y esto se debe a la confianza, Señor presidente, ¿cómo controlamos esta economía especulativa del Ecuador? Porque, por un lado, aumentamos $25 al salario básico unificado y por otro lado viene la especulación. ¿Cómo, repito, vamos a controlar esto? Y, dicho de paso, en este incremento de $25, las grandes empresas no son mayormente afectadas. La mediana empresa sí, pero las pequeñas empresas, las de los familiares y todo esto, estos sí van a recibir ese impacto. Y sí quisiera saber, señor presidente, de parte suya, y decirle a todos a través de la radio y la televisión, cómo el presidente Guillermo Lasso protege a esos pequeños empresarios. Mire, en el caso del pequeño empresario, usted lo ha dicho con claridad, son empresas familiares. Trabaja el padre, trabaja la madre, trabaja el hijo, trabaja la sobrina, trabaja la abuela. Es decir, son empresas donde los trabajadores son el mismo núcleo familiar. Al aumentar usted el salario mínimo a $4.25, esos $25 en el caso de la pequeña empresa quedan en la misma familia, mayoritariamente, porque todos los empleados de la pequeña empresa forman parte de ese núcleo familiar. Que respecto al tema de la especulación se mide a través del incremento de precios, medido a través de la inflación. La inflación del Ecuador es una de las más bajas de América. Clever, 1.8% terminaremos el año muy probablemente con un crecimiento económico del 3,5%. Por lo tanto, no existe un proceso especulativo en el Ecuador. En esto debemos tener la tranquilidad. El incremento es 6,25%, la inflación es 1,8%, por lo tanto usted tiene un incremento real de salarios de aproximadamente un 4,4%. Y, como le digo y le repito, no existe un proceso especulativo porque eso se reflejaría en los niveles de inflación que se encuentran en niveles muy bajos. Presidente, el incremento salarial prácticamente se deja a finales de año por historia, pero hay un Consejo de Salarios que debe trabajar a lo largo del año en búsqueda de estos acuerdos y eso nunca se da, presidente. ¿Hay algún plan para remediar estos disensos que normalmente se producen a lo largo de los años? Bueno, lo que usted dice es muy cierto, normalmente es el gobierno el que toma una decisión. En esta ocasión he decidido mediante decreto ejecutivo solicitar al organismo pertinente que el incremento salarial sea de $25 en este año, lo cual, como le dije, implican ingresos de $350 considerando el 13º y el 14º sueldo. Así que esto es positivo para la sociedad ecuatoriana. Más allá del manejo burocrático, el efecto real es que a partir del 1 de enero un padre de familia va a ganar $350 más por año. Y si se trata de padre y madre con un salario básico, estamos hablando de un incremento de $700 para la familia, lo cual es importante realmente y es muy atractivo a efectos de mejorar la calidad de vida de la familia ecuatoriana, que es la prioridad de mi gobierno. Y la prioridad es dinamizar el aparato productivo. Dinamizar el aparato productivo a través de la inversión. La semana pasada el tema del programa fue precisamente ese,
el hablar de los 30.000 millones de dólares del portafolio de inversiones a través del proyecto Ecuador Open for Business, que ha generado muchas expectativas positivas en el exterior. A través de ese proceso dinámico de inversión en petróleo, en minerales, en energía, en telecomunicaciones, en infraestructura, vamos a lograr un mayor crecimiento económico y vamos a lograr también una mayor generación de empleo. De inmediato vamos a construir, o cuándo vamos a comenzar a construir las 200.000 casas en el sector rural, presidente. Estamos trabajando en eso con el Ministerio de Vivienda. Lo estamos haciendo y claro, usted comprenderá, no podíamos cumplir todas las ofertas de campaña en el primer mes o en los primeros 6 meses, porque tuvimos una tarea fundamental, cuál fue la vacunación. Ya están vacunados con la primera dosis el 85% de ecuatorianos, con 2 dosis el 74% y con 3 dosis ya están vacunados más de 600.000 ecuatorianos. Esa fue una prioridad de nuestra primera etapa de gobierno y luego debimos también enfrentar problemas de seguridad en las cárceles. Esto demandó nuestra atención, pero, por ejemplo, a partir del 1 de enero del próximo año comenzaremos con los créditos al 1% hasta 30 años plazo. Comenzaremos también a cumplir nuestras promesas en el campo de la vivienda. Y en la medida en que la economía se vaya dinamizando más, cumpliremos con la creación de un mayor número de empleos. A propósito de recursos económicos, presidente, hay una preocupación nacional con la erosión del río Coca y sus afluentes que está poniendo en riesgo la producción petrolera. De hecho, se han suspendido el SOTE y el OCP, lo que significa una producción diaria menos a la proyectada diariamente. ¿Cómo van a trabajar y suplir, sobre todo, a enfrentar esta crisis? En materia del OCP, del SOTE y del ducto multipropósito, ya estamos trabajando en lo que llamamos la 7ª variante de este complejo de ductos, para en 17 días, si las lluvias nos permiten, poder haber superado este problema. Obviamente que los 17 días nos va a generar un impacto negativo porque va a haber una pérdida de producción petrolera. No es pérdida de petróleo, sino pérdida de la oportunidad de producir petróleo durante esos días. El petróleo se queda en los pozos y luego veremos la manera de mitigar los impactos negativos ya durante el año 2022, viendo la forma de aumentar la producción petrolera y viendo la manera también de ser más eficientes en el proceso de comercialización del crudo que se exporta. ¿Esto va a incidir, presidente, en la proyección que usted hizo a inicios de su gobierno de duplicar la producción petrolera en los próximos 4 años? Esto momentáneamente va a impactar, pero nos va a dar más impulso para poder promover este proyecto, cuál es la duplicación de la producción petrolera en un horizonte de mediano plazo. Estamos hablando de 5 a 7 años plazo. ¿Cómo están las relaciones ya con el Fondo Monetario Internacional, dado que ya se cumplió con esta ley de tributación y sostenibilidad fiscal? Eso es importante porque esto da seguridad a los organismos financieros internacionales que indudablemente el Ecuador, el gobierno, va a necesitar de recursos frescos. ¿Cómo estamos ahí? Las relaciones están muy bien. En diciembre vino una comisión técnica. Esperamos que en enero se produzca la aprobación del siguiente desembolso por parte del directorio del Fondo Monetario. He tenido una conversación muy constructiva y positiva con el Banco Mundial, quienes también en la primera semana de enero, espero yo, se reúna su directorio para producir un desembolso de cerca de 700 millones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, 1.400 millones de dólares. Tenemos pendiente un desembolso del BID de un crédito ya aprobado por 500 millones de dólares, un crédito de la Corporación Andina de Fomento por 200 millones de dólares, y luego yo calculo que en el primer trimestre del próximo año el Ecuador va a volver a incursionar en los mercados de bonos internacionales para poder también
conseguir recursos y liquidez para el financiamiento de obras sociales y sobre todo de inversiones en el campo de infraestructura. ¿Qué le ha dicho el Banco Central del Ecuador a usted, presidente, en materia de bajar el riesgo país? Bueno, en materia del riesgo país depende de muchos elementos. Depende de elementos internos del Ecuador, el acuerdo con el fondo, la ley de sostenibilidad fiscal, decisiones que hemos tomado para poder fortalecer la confianza del mundo financiero internacional en el Ecuador. Pero en el mundo externo que no controla el Ecuador, ha habido volatilidad del precio de petróleo, en primer lugar, hay una enorme inflación global superior al 6% en dólares, los bancos centrales están empezando a restringir la liquidez, o al menos ese es el anuncio que están haciendo, y todo esto impacta el riesgo país de manera negativa con elementos que no controla el Ecuador. En lo que nosotros controlamos, la ley está aprobada, el acuerdo con el fondo se mantiene, los desembolsos de los multilaterales se van a dar y más temprano que tarde el Ecuador volverá a los mercados financieros internacionales. Presidente Lasso, no quiero dejar de preguntarle algo que preocupa al país respecto de las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, que dice textualmente: hay una penetración del narcotráfico en el Ecuador y en las fuerzas del orden, mencionando la supuesta existencia de narcogenerales en nuestro país. ¿Qué dice usted, presidente? Lo que yo debo de decir es que el cuerpo de generales de la Policía Nacional y el cuerpo de generales de las Fuerzas Armadas del Ecuador y comandantes, todos esos elementos son elementos serios, respetables, han pasado por una debida diligencia antes de su ascenso y por lo tanto no creo que el embajador de Estados Unidos se refiera a los generales activos, sino muy probablemente a determinados generales que dejaron sus funciones precisamente porque no pasaron por la debida diligencia que se realiza para poder evaluar su comportamiento y su conducta. Respecto del que el narcotráfico es el enemigo número uno del Ecuador, pues eso ya lo he dicho yo en varias ocasiones, es la mayor amenaza a la seguridad del Estado ecuatoriano, a la seguridad ciudadana, y estamos trabajando día a día, todos los días. Es el objetivo número uno, la preocupación número uno de mi despacho. Y yo termino esta entrevista e inmediatamente me reúno con generales de la policía para ver los temas de seguridad, especialmente los temas relativos al SNAE, la institución que tiene a cargo el control penitenciario del Ecuador. Sin embargo, presidente, de que no habría generales en servicio activo, la investigación deberá generarse, presidente. Sí, y sobre todo el embajador americano debería precisar los nombres para evitar esta especulación sobre todos los generales, que como le digo, todos han pasado por la debida diligencia y sobre ninguno existe una sombra de sospecha, ninguno de los generales activos. Hay un tema eminentemente técnico que se quiere hacer o convertir en político. ¿Qué información tiene usted de este proceso hacia la venta del Banco del Pacífico? Qué frío que hace. Sí, déjeme señor comentar eso en primer lugar. Hace un frío que cala los huesos, como dicen acá en Quito. Mire, el tema del Banco del Pacífico, yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que un gobierno sea propietario de un banco comercial? Ninguna. ¿Qué se ha encontrado? Muchas razones por las cuales no se debe mantener en manos políticas un banco comercial. Promociones publicitarias, préstamos políticos, condiciones especiales para esos préstamos políticos. Por lo tanto, la venta del Pacífico es importante. Pero lo más importante es que este patrimonio del Estado no va a ser vendido para el gasto corriente, sino que vamos a crear un fondo donde se van a depositar estos dineros que va a tener un objetivo específico, el financiamiento del programa
de desnutrición crónica infantil. Yo quiero, como legado de mi gobierno, dejar este fondo nutrido por la venta del Pacífico, por la venta de otros activos que el Estado tiene, que no le producen absolutamente nada y que lo mejor que puede hacer es venderlo, como muchos terrenos y edificios de propiedad inmobiliaria. ¿Para qué? Para nutrir este fondo con un objetivo específico, la lucha contra la desnutrición crónica infantil. El Ecuador, amigos, tiene el indicador más alto de América Latina, donde el 29% de los niños recién nacidos hasta 2 años de edad sufren de desnutrición crónica infantil. Y no es una enfermedad que les permita luego recuperarse, son vidas que se pierden porque no tienen la misma competitividad que un chico normal para estudiar en escuela, para estudiar en el colegio, luego para trabajar, para desarrollar una vida familiar. Por lo tanto, es un objetivo prioritario luchar contra la desnutrición crónica infantil. Y en ese sentido, hay provincias más impactadas, como Chimborazo, como Santa Elena, donde el indicador llega hasta el 34%, más de uno de cada 3 niños que sufren de desnutrición crónica infantil. Esas son las prioridades de nuestro gobierno. Señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, quiero agradecerle a nombre de 425 radios que se han enlazado esta mañana para escucharlo a usted y a toda la audiencia, a todos los ecuatorianos a través de la televisión y todos los medios de comunicación, un agradecimiento y esperemos vernos pronto, agradecerle otra vez y desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo si no nos vemos, señor presidente. Muchas gracias, Clever, gracias a usted, Jorge, por esta entrevista. Yo también deseo que sus familias y ustedes pasen una Navidad en paz, con mucha alegría, con mucha unidad, teniendo cuidado respecto del uso de mascarilla, de lavarse las manos, de usar alcohol, de no confiarse aún entre miembros de familia para poder protegernos de la propagación del COVID. Pero deseo lo mejor para ustedes en esta Navidad, para sus familias, y les deseo también un año 2022 venturoso, lleno de satisfacciones profesionales y familiares a lo largo del año. Y que se ve prometedora, el 2022 se ve prometedor, vamos a trabajar todos juntos, todos unidos en el Ecuador por una misma causa, luchando por grandes proyectos que permitan la generación de empleo y la reactivación aún mayor de la economía. Muy amable, señor presidente. De igual forma, le quiero desear, en nombre de la cadena radial América del Ecuador, con sus múltiples frecuencias, el agradecimiento por habernos invitado y, por supuesto, la mejor de las Navidades y un venturoso 2022 para usted y su familia. El éxito Muchas gracias, Jorge. Será éxito del Ecuador, señor presidente. Muchas gracias, Jorge. Muy amable. Un abrazo.